En Mago Reddit, la historia de hoy es... Mi hermana me excluyó de su boda con mentiras, pero cuando expuse sus secretos más oscuros, su vida perfecta se desmoronó en 24 horas y terminó en el hospital. Desde siempre he valorado la verdad, aun cuando resulta dolorosa. No hay nada que deteste más que la mentira. Con frecuencia, los grandes problemas pueden evitarse simplemente siendo sinceros. Se lo he repetido a mi familia innumerables veces, pero parece que mis palabras caen en oídos sordos. Ahora han provocado lo peor de mí. ¿Debería disculparme? Creo que no. Sin embargo, todos insisten en que pude haber manejado la situación de manera más adecuada. Les pregunté qué habría sido mejor hacer, pero nadie me dio respuestas concretas. En lugar de mostrarme indiferente por su falta de ayuda, decidí buscar la opinión de alguien externo. Puede ser tan directo como considere necesario. Dígame qué podría haber hecho mejor y prometo no molestarme. De hecho, me ayudará a crecer como persona. Basta de preámbulos, esto es lo que necesita saber. Anoche tuve una terrible discusión pública con mis padres durante el postre. Pero no se trataba solo del postre en sí. Era sobre el respaldo que le daban a la actitud irresponsable de mi hermana. Ella fue quien pidió el postre equivocado y luego se desquitó con la mesera. Todos en la mesa la escucharon claramente pedir el acompañamiento de fresa, pero cuando la mesera se lo trajo, estalló y exigió que le sirvieran el de vainilla. Cuando la mesera intentó recordarle que ella misma había solicitado el de fresa, llamó al gerente. Le ofrecí mi postre de vainilla, pero le señalé que había cometido un error. Se negó a admitirlo y continuó haciendo un escándalo. Debo mencionar que estábamos en una mesa con 16 familiares. Todos parecían avergonzados o fingían no notar la situación. Cuando llegó el gerente, mi hermana exigió que despidieran a la mesera, y no pude contenerme más. Le dije a mi hermana que ya había arruinado la cena para todos. Durante toda la noche, no había hablado de otra cosa que no fuera su boda, y no permitió que nadie cambiara de tema. Fue entonces cuando tuvo la osadía de romper en llanto y decir que yo estaba siendo cruel. Según ella, lo único que quería era un día en el que no estuviera opacada por mí. Vaya revelación, ahora lo entiendo. Por eso mintió sobre la invitación perdida, ¿no es así? Por eso seguía esperando mi invitación a su boda mientras ella continuaba mintiendo. Le dije que mentir no le quedaba bien. Mi madre me lanzó una mirada y movió la cabeza negativamente, indicándome en silencio que guardara silencio. Mientras tanto, mi padre me regañó y negó con la cabeza, decepcionado, lo que solo provocó que me riera y me enfadara aún más con ella. Le dije que necesitaba escuchar la verdad. No solo estaba comportándose como una persona desagradable, sino que además era una mentirosa que estaba a punto de hacer despedir a una pobre empleada por su propio error. Luego le dije al gerente que ya no era necesario que permaneciera allí, porque mi hermana había cometido un error. Mi hermana se quedó completamente sin palabras, al igual que mis padres. Parecía que quería decir algo, pero en vez de eso, se levantó y salió llorando. Todos quedaron en silencio después de eso. Sabía que todas las miradas estaban sobre mí, pero no me importó. Expresé lo que muchos estaban pensando, que se estaba comportando de manera inapropiada sin justificación. Mi madre rompió el silencio y me pidió que fuera a disculparme con mi hermana porque había cruzado un límite. Le respondí que ni en 1.000.000 de años me disculparía, y continué disfrutando de mi postre. Al ver que no tenía intención de pedir perdón, mi padre me ordenó que me retirara. Dijo que no había lugar para mi negatividad, cuando estábamos celebrando la nueva casa de mi hermana. En ese momento, mi cuñado regresó. Había estado atendiendo una llamada telefónica cuando todo ocurrió. Preguntó dónde estaba mi hermana, y mi madre, con tono sarcástico, le sugirió que me preguntara a mí. Me reí, y le dije que estaba en el baño llorando porque es una malcriada que piensa que el mundo gira a su alrededor. Ni siquiera le di tiempo para responder. Dejé dinero para pagar mi comida y busqué a la mesera que nos atendió. Le di una generosa propina por haber soportado a mi familia y me marché. No podía aguantar más la situación. Mi paciencia había llegado al límite. No me sorprendió cuando mi hermana me envió un mensaje más tarde informándome que no estaba invitada a la boda. Qué gracioso, porque estaba bastante segura de que nunca me habían invitado desde el principio. Esto ocurrió después de que casualmente olvidara enviarme una invitación meses atrás. Al principio, no pensé que necesitaría una, siendo su hermana. Para mi boda, simplemente incluí a mis familiares directos, y entraron sin invitación formal. Solo me di cuenta de que había un problema cuando encontré la invitación de mi madre. Así que le pregunté, y ella respondió con fingida sorpresa, ¿no recibiste la tuya? Luego me explicó que, como la boda de mi hermana sería un evento de alto perfil, necesitaba una invitación para evitar confusiones. Me dijo que tal vez había olvidado enviarla. Esto ocurrió hace 2 meses, y todavía no he recibido ninguna invitación.
empecé a preocuparme de que no me permitieran entrar a la boda. Por eso confronté a mi hermana al respecto, y ella me aseguró que había sido un error. Me explicó que había impreso las otras invitaciones en lote, por lo que tendría que hacer un pedido especial para la mía. Comencé a sospechar cuando no recibí ninguna actualización. Se me ocurrió que quizás mi hermana no deseaba mi presencia, y estaba utilizando esto como excusa para mantenerme alejada. Mi sospecha aumentó cuando finalmente me envió una invitación sin la opción de llevar acompañante. Entonces le pregunté dónde estaba la invitación para mi esposo, y me dijo que había cometido un error, así que tenía que devolverle la invitación. Su boda es la próxima semana, y necesito esa invitación si quiero asistir. Pero parece que mi hermana simplemente no quiere que participe, y eso me molesta profundamente. La confronté y le pregunté si había hecho algo para ofenderla, y ella solo respondió que yo estaba siendo dramática, y que la estaba estresando. Así que consulté con mi madre y ella dijo que estaba exagerando. El problema es que puedo percibir que algo no está bien, y no he podido librarme de esa sensación. Lo ocurrido hoy fue la oportunidad perfecta para que mi hermana me excluyera de su boda. No debería tener que preocuparme tanto por la invitación de mi propia hermana. Es una gran mentirosa, como lo demostró hoy. Pero nuestros padres siempre toman partido por ella. Ahora estoy recibiendo críticas de ellos, especialmente de mi madre. Además, mencionó algo muy interesante hace poco. Dijo: por esto tu hermana dudaba sobre invitarte a la boda, siempre le robas el protagonismo. Le pregunté qué quería decir con eso. Me explicó que era porque me casé primero, a pesar de ser 2 años menor que mi hermana. Es cierto que me casé hace unos meses, pero fue porque deseaba una boda pequeña. Porque es un problema que me haya casado primero, aunque sea más joven. Mamá dijo que no capté las señales de mi hermana, que ella quería casarse primero, y que todavía siente mucha presión para tener una boda espectacular, porque cree que está compitiendo conmigo. Una característica de mi madre es que habla sin pensar, y ahora ha confirmado mis sospechas. Creo que necesito conversar con mi hermana. Prometo ser más amable esta vez. Creo que la última vez mi enojo se apoderó de mí. Actualización 1. Hablando de empeorar las cosas. La disputa entre mi hermana y yo, de alguna manera, se ha intensificado el doble en los últimos días. No puedo creer que intenté ser la persona madura solo para que ella me faltara al respeto, metafóricamente hablando. Me llamó una persona celosa y maliciosa, y ahora estoy a punto de mostrarle quién es realmente la persona celosa y maliciosa. Me ha sacado tanto de mis casillas que ahora no pienso permitir que tenga una boda tranquila. Sé que esto representa un cambio radical respecto a lo que mencioné en mi publicación anterior, pero es importante aclarar que, antes de que dijera semejante cosa, realmente intenté mantener una conversación civilizada con ella. De verdad quise resolver las cosas y entender si genuinamente se sentía mal de alguna manera porque yo me casé primero. Estaba dispuesta a escucharla e incluso a disculparme por mi comportamiento en el restaurante. Pero en lugar de tomarse un momento para ser honesta conmigo, me miró con una expresión de desprecio, y preguntó por qué razón sentiría celos de mí. Luego, con arrogancia, afirmó que su futuro esposo era mucho más atractivo y adinerado que el mío, que su boda sería un evento de alto nivel porque su prometido tenía contactos políticos en la ciudad, y que su vida era absolutamente perfecta. ¿Así que no le importaba que yo me hubiera casado primero? ¡Qué conveniente! Es curioso que diga eso porque, aunque mi madre habla demasiado, no es mentirosa. Siempre dice la verdad, y si me había dicho que mi hermana estaba celosa, entonces era porque era cierto. Y yo misma podía notarlo. Observando su lenguaje corporal, me di cuenta de que evitaba mirarme a los ojos, y que su tono de voz era más agudo de lo normal, señales evidentes de que mi hermana estaba mintiéndose a sí misma. Así que le pregunté si estaba tratando de convencerme a mí o a ella misma. Después de todo, si su prometido era tan maravilloso, ¿acaso olvidaba que una vez me comentó que no había sentido ninguna conexión especial cuando empezaron a salir? Puso los ojos en blanco y me dijo que, con el tiempo, la conexión surgió. Y entonces le pregunté si era la misma conexión que tuvo con Romeo, su exnovio, nombre ficticio, y ahí apenas pudo mantenerme la mirada. Cuando Romeo la traicionó después de años de relación, se convirtió en un completo desastre y juró que no volvería a salir con nadie durante mucho tiempo. Y luego, repentinamente, apareció su actual prometido, y como por arte de magia, de un día para otro, estaba ansiosa por casarse. La conozco perfectamente, y sé que no tolera sentirse fracasada. Tal vez él había sido simplemente un consuelo momentáneo, aunque ahora insistiera en que era el amor de su vida. Sin embargo, la forma en que su expresión cambió cuando mencioné a Romeo, me hizo pensar que quizá esta boda no era por amor, sino por venganza. Se puso a la defensiva y me pidió que me mantuviera alejada de su vida sentimental, que no era su culpa que yo fuera tan aburrida. Aparentemente, según ella, yo nunca había vivido realmente.
Lo único en lo que destacaba era en obtener buenas calificaciones y en mantener una relación con el mismo hombre desde mi último año de preparatoria. Claramente, no podía comprender la idea de que una persona pudiera enamorarse más de una vez. Y entonces, con una sonrisa burlona, me preguntó qué sabía yo sobre el romance, añadiendo que mi propio matrimonio era monótono. Ahí fue cuando sobrepasó el límite. Que criticara mi matrimonio ya era demasiado. Mi esposo y yo estamos completamente felices con nuestra vida y disfrutamos de las cosas sencillas. Pero ella simplemente se rió y me dijo que en la familia todos nos llamaban el matrimonio viejo, porque según ella, la chispa en mi relación se había extinguido hace tiempo. No lo soporté más, salí de su casa furiosa. ¿Quieres llamarme aburrida? Pues le voy a demostrar lo que es realmente aburrido. Si ella quiere hablar de mi matrimonio a mis espaldas, entonces quizás toda la familia necesita conocer lo que realmente piensa sobre ellos. Mi enojo fue tan intenso que acabo de enviar capturas de pantalla de algunas de nuestras conversaciones privadas a todos. Si he cruzado la línea, ya no tiene remedio, y no me arrepiento. Se lo merece por mentirosa, por hipócrita y por atacarme de esa manera. Ahora conocerá mi peor faceta. Que se prepare, porque la tormenta apenas comienza. Actualización 2. Nada es tan caótico como el drama relacionado con una boda. Creo que acabo de iniciar un conflicto monumental en mi familia. Primero, al exponer a mi hermana en el restaurante, y luego al divulgar esos mensajes, cualquier esperanza de reconciliación con ella se ha desvanecido por completo. A eso llamo yo destruir puentes. Pero es un puente bien destruido. Además, mis padres están furiosos conmigo, y por supuesto, han tomado su partido. Pero ella me provocó. ¿Qué se suponía que debía hacer? Ha sido insoportable conmigo. Primero me excluyó de la boda, y luego me mintió al respecto. Después tuvo la osadía de criticar mi matrimonio. Bueno, estas son las consecuencias de sus propias acciones. Y para empezar, ni siquiera sabía esto, pero aparentemente, después de que mi hermana regresó del baño aquella noche en la cena, descargó su enojo con todos. Reclamó a la familia por no defenderla contra mí, y los llamó cobardes. Algunos familiares se sintieron tan ofendidos por su actitud que cancelaron su asistencia, considerándola la persona más desagradable del siglo. Mientras todo eso sucedía, yo enfrentaba una situación aún más grave por lo que había hecho. Tal vez no debía haber enviado esos mensajes a sus suegros, pero, ¿qué otra alternativa me dejó? Llevaba meses hablándome negativamente de ellos, a pesar de que yo ni siquiera estaba invitada a la boda. No es extraño. Durante el último mes, casi cada 2 días se dedicaba a criticar a su familia política, llamándolos arrogantes, imposibles de complacer y una pesadilla con la que lidiar. Incluso llegó a expresar que deseaba poder mudarse a otra ciudad con su esposo solo para alejarse de sus entrometidos suegros. Lo más irónico es que los criticaba por ser demasiado adinerados y por la torpeza social de algunos de ellos. Recuerdo que cuando hizo ese comentario, incluso le pregunté si no estaba exagerando, ya que después de todo eran su familia política. Intenté persuadirla de que les diera una oportunidad y de que se esforzara por establecer una buena relación con ellos, pero me respondió que no buscaba consejos, que solo necesitaba desahogarse. Bien, pues tomé esos mensajes y los envié a los pocos familiares políticos que tenía agregados en redes sociales. Y entonces, aguardé el caos absoluto. No transcurrió mucho tiempo antes de que mi hermana comenzara a inundarme el teléfono de mensajes, exigiendo saber qué había hecho. Me dijo que probablemente había arruinado su boda porque soy una egoísta y que me detestaba. Luego, en un arranque de ira, me dijo que deseaba que tuviera un matrimonio miserable con mi aburrido esposo, que solo sabe hablar de ciencia, y que tuviéramos un hijo igual de aburrido. Para finalizar, añadió que esperaba que los niños heredaran mi apariencia, porque la única cualidad de mi esposo es su inteligencia. Vaya, no había aprendido nada sobre hablar mal de las personas. Cuando expresó eso, le respondí que merecía todo lo que le estaba ocurriendo, y que ojalá su prometido la dejara. Él merece a alguien que verdaderamente lo ame. Porque ella podía engañar a todos los demás, pero a mí no. No lo ama, ama su dinero y lo que él puede proporcionarle. Había guardado este sentimiento durante tanto tiempo, intentando ser una hermana comprensiva, pero ahora han desatado esto. Y déjame decirte, se siente muy satisfactorio poner a mi hermana en su lugar. Para ella, en cambio, no resultó nada gratificante. Poco después, mi madre me llamó angustiada. Me informó que los invitados estaban cancelando su asistencia, y que todo el dinero invertido en la boda de mi hermana podría terminar siendo un desperdicio. Nuestros padres financiaron ambas bodas. Tenían un presupuesto considerable para la mía, pero yo utilicé la mayor parte del dinero para dar el pago inicial de nuestra casa. Para la boda de mi hermana, sin embargo, no escatimaron en gastos. Pero ahora, todo ese esfuerzo podría haber sido en vano.
La mitad de la lista de invitados pertenecía al círculo de su prometido, y resultó que ella había expresado comentarios horribles sobre esa mitad, así que, naturalmente, ya no deseaban asistir a la boda. Jamás habría imaginado que esto terminaría con semejante desenlace. Pensé que enfrentaría un pequeño inconveniente, pero perder casi la mitad de sus invitados, eso sí que es sorprendente. ¿Y la boda en sí? Sorprendentemente, sigue en pie. A pesar de todo lo ocurrido, y de la presión de su familia, su prometido no canceló la ceremonia. En su lugar, publicó un mensaje en redes sociales solicitando respeto por su privacidad, y afirmando que, si alguien no tenía algo positivo que decir, mejor que guardara silencio. No hay duda de que él la ama, pero yo no creo que ella sienta lo mismo por él. ¿Cómo podría? Cuando encuentra defectos en cada integrante de su familia. Mira, mis suegros no son perfectos, pero jamás he dedicado tanto tiempo a criticar sus defectos. Esto es claramente una actitud negativa, y honestamente estoy tan satisfecha de haber soportado todos sus insoportables desahogos, porque finalmente se convirtieron en un recurso increíblemente efectivo. Actualización 3. Bueno, mientras escribo esto, me encuentro en el hospital. Las últimas 24 horas han sido como extraídas de una película. Sabía que estaba en lo cierto respecto a mi hermana. Percibí las señales, pero no las analicé lo suficiente. Si hubiera estado más determinada a investigar, habría descubierto este desastre antes de que escapara completamente de control. Pero, ¿cómo terminé en el hospital? ¿Y qué sucedió con la boda de mi hermana? Para comenzar, la boda de mi hermana ni siquiera dio inicio. Solo había algunas publicaciones del lugar esa mañana en las redes sociales de mi madre. Pero cuando llegó el momento en que debía comenzar la ceremonia, mi madre me llamó desesperada, preguntándome si había conversado con mi hermana. Al parecer, mi hermana había desaparecido sin dejar rastro, y no se había presentado a su propia boda. Sus damas de honor la habían estado buscando toda la mañana, pero solo alertaron a mis padres minutos antes del inicio de la ceremonia. Lo más preocupante, su automóvil tampoco estaba en el hotel donde había pernoctado. Le dije a mi madre que no había hablado con ella en días, así que yo era la última persona a quien debía consultar. Pero ella me suplicó que intentara pensar en cualquier lugar donde mi hermana pudiera haber ido. Estaba completamente alterada, así que, de mala gana, accedí a ir al lugar de la boda. Cuando llegué, la mitad de los invitados ya estaban presentes y el pánico comenzaba a apoderarse del ambiente. Llamamos a cada persona que se nos ocurrió, pero no obtuvimos ninguna respuesta, hasta que, inesperadamente, mi madre recibió una llamada del hospital. Mi hermana había sido ingresada la noche anterior. Necesitaba una intervención quirúrgica urgente, y requería la presencia de su familiar más cercano. Aquí es donde la situación se tornó aún más extraña. Ella no había designado a su prometido como su contacto de emergencia, sino a sus padres. ¿Por qué? Eso ya resultaba bastante inusual, pero en ese momento, no disponíamos de tiempo para analizarlo. Nos dirigimos rápidamente hacia el hospital, y al llegar, mamá tuvo que firmar numerosos documentos antes de que comenzara la cirugía de emergencia. Unas horas más tarde, el médico apartó a mi madre y al prometido de mi hermana para conversar con ellos. Cuando regresaron, sus rostros reflejaban devastación, pero se negaban a revelar a los demás lo que estaba ocurriendo. Me cansé de intentar obtener la verdad de mi madre, y estaba a punto de marcharme cuando el exnovio de mi hermana, Romeo, irrumpió en el hospital. Entró como una fuerza descontrolada, directo hacia el prometido de mi hermana, y lo golpeó. Entre golpe y golpe, gritaba que si algo le sucedía a mi hermana, sería responsabilidad de él. Lo acusó de ser un asesino por haberla obligado a proceder con la interrupción. Logramos separarlos y exigimos saber de qué estaba hablando. Todos estábamos completamente confundidos. Y entonces, reveló la información más impactante de todas. Mi hermana había mantenido relaciones con su ex y había quedado embarazada. Existía una gran posibilidad de que el bebé no fuera de su prometido. Y si no lo era, resultaría evidente cuando naciera. Para evitar arruinar su matrimonio antes de que siquiera comenzara, le dijo a su ex que terminaría con el embarazo. Fue en ese instante cuando el prometido de mi hermana intervino para corregir la historia. Según lo que le comunicaron los médicos, mi hermana había sufrido un aborto espontáneo debido a complicaciones y necesitaba cirugía inmediata, porque su organismo entero estaba siendo afectado. Los médicos también consideraban prevenir que pudiera concebir en el futuro, porque el daño a su cuerpo era severo. Pero Romeo no creyó ni una palabra. Insistió en que no se trataba de un aborto espontáneo, sino de un intento fallido de, asegurarse de que el embarazo terminara. Afirmó que ella le había comunicado sus planes al inicio de la semana, pero él se encontraba fuera de la ciudad. Cuando regresó, ya era demasiado tarde. No sé ni qué pensar en este momento.
Mi hermana estaba siendo infiel a su prometido, quedó embarazada y ahora está hospitalizada por todo esto. Su boda ni siquiera se celebró, y ahora sus dos pretendientes están enfrentándose físicamente en un hospital por ella. Al menos tengo la certeza de que en esto no tengo ninguna responsabilidad. Actualización 4. Una parte de mí siente compasión por mi hermana, pero otra parte considera que ella misma provocó esta situación. Ella fue quien engañó a su prometido, quedó embarazada y luego intentó, sin éxito, resolver el problema. Ahora, todos conocen lo que hizo porque su ex apareció en el hospital y lo reveló todo. Lo que sucedió después era predecible, su prometido canceló la boda porque ella lo había traicionado sin consideración. Y eso después de que él todavía estuviera dispuesto a casarse con ella, a pesar de todos los comentarios horribles que hizo sobre su familia. Pero bueno, perdió a una buena persona, así, repentinamente. Y sinceramente, creo que fue lo más adecuado. Cuando recobró la conciencia en el hospital, se negó a verme porque continuaba molesta conmigo por haber divulgado sus mensajes. Dijo que yo había empeorado su vida cuando ya estaba lidiando con lo ocurrido con el bebé. Me dijo que nunca podría confiar en mí, porque si en algún momento me hubiera confiado su secreto, de todas formas lo habría revelado. Bien, esa es su opinión, y no puedo hacer nada para modificarla. Cuando abandoné el hospital, nunca regresé a visitarla. Con el tiempo supe que Romeo volvió con ella, y comenzaron a vivir juntos. Apenas la vi por la ciudad, y cuando lo hice, ni siquiera me miró ni me dirigió la palabra. No transcurrió mucho tiempo antes de que me llegara la noticia de que había sido aceptada en un refugio para mujeres, porque estaba experimentando violencia doméstica. Me pregunto si su aborto espontáneo también se debió a Romeo. Estaba más enfadada con mis padres que con cualquier otra persona. Nunca me respaldaron cuando mi hermana me excluyó de la boda, pero en cuanto desapareció, esperaban que yo colaborara. Y luego tuvieron la audacia de pedirme que los ayudara a recuperar el dinero del lugar de la boda, porque habían invertido una fortuna en una ceremonia que nunca se realizó. ¿Por qué razón querría ayudarlos después de cómo me trataron? Les comuniqué que debían resolver esto por sí mismos y que no deseaba involucrarme en su problema. Pero, lamentablemente, continuaron insistiendo, y eso me enfureció. Así que decidí mostrarles lo que realmente puede lograr mi enojo. Verán, mi trabajo me obliga a conocer a la mayoría de los propietarios de negocios de la ciudad, especialmente a los de los restaurantes. Y resulta que mantengo una excelente amistad con los dueños de los establecimientos preferidos de mi familia. Me debían algunos favores, y cuando les expliqué la situación, estuvieron más que dispuestos a prohibir la entrada a mis padres. Lo hice por pura mezquindad. Unos días después, mi madre estaba furiosa porque la rechazaron en 2 restaurantes consecutivos. Me llamó, exigiendo saber qué estaba ocurriendo, y fui completamente sincera, fui yo. Le expliqué que frecuento esos lugares y que lo último que deseo es encontrarme con ellos. Se enfureció, reclamándome que dejara de comportarme infantilmente. Me preguntó, ¿cómo puedes apropiarte de los restaurantes por un pequeño conflicto familiar? Me reí y le respondí, ¿por qué no le pides a tu hija que te consiga una mesa? Ah, espera, no puedes, porque nunca se casó con el hombre con tantas influencias. No me siento culpable por mis padres, en absoluto. Tampoco por mi hermana. Ella traicionó a su prometido, quien parecía que podía ser una buena pareja para ella, y solo para retomar algo con su ex. El mismo ex que le fue infiel, y el mismo ex que la agredió físicamente. Cuando reflexiono sobre todo esto, aprecio tener un matrimonio tranquilo con un esposo predecible. Para mí no existe nada mejor que la estabilidad. No deseo experimentar una situación como la de mi hermana en el hospital. Si esa es su idea de diversión, prefiero consumir algo amargo. Actualización 5. Todos me han solicitado información actualizada sobre mi vida, mi familia y todo lo relacionado con mi historia. Mi vida continúa siendo muy tranquila. Para ilustrarlo, mencionaré que hace 2 fines de semana realizamos una escapada romántica donde visitamos museos. También paseamos por la playa y disfrutamos de cenas románticas, pero, para mi hermana, eso sería una experiencia terrible. Sin embargo, para nosotros es lo que nos complace, así que no ha resultado nada monótono. Y lo más importante, no hubo ningún ex golpeando a mi esposo por un embarazo. Respecto a mi hermana, no tengo información. Hace más de 1 año que decidió abandonar la ciudad y comenzar de nuevo en otro lugar. También sé que lo hizo por causa de Romeo, porque, a pesar de la orden de restricción, él la infringió en un par de ocasiones. Aún seguimos sin comunicarnos, y eso es lo que más me afecta. Menciono esto porque, si vuelve a contraer matrimonio, es probable que no me invite, y no estoy segura de si tendré la fortuna de presenciar en primera fila cuando todo colapse como la última vez. Lamentaría perderme el espectáculo. Y ya que mi hermana afirma que tengo una vida aburrida, debería invitarme para animármela.
Pero, dejando las bromas a un lado, me encuentro conforme con que no mantengamos comunicación. Lo mismo sucede con mis padres, quienes cada vez que desean ir a un restaurante deben salir de la ciudad. Sin embargo, esto ha sido beneficioso para el resto de la familia, según me han informado. Porque, después de la última reunión familiar, nadie quiere salir a cenar con ellos, y esta es la mejor excusa. No exageraba cuando dije que todos experimentaron un momento incómodo con mi hermana y mis padres.